Hola, bienvenido a Brújula de Fe. Te saluda Gabriel. En el libro de Josué, en el capítulo 1, el Señor le dice a Josué, esfuérzate y sé valiente. El contexto de este capítulo es que Moisés estaba muerto, él murió y ahora Josué debía dirigir al pueblo israelita. Él debía dirigirlo. Josué había acatado muy bien las órdenes de Moisés. Él había hecho todo como se le había pedido, pero ahora hay una gran diferencia. Josué era directamente el que daba las órdenes. Ya no era Moisés. Ahora el Señor, Dios, le está hablando directamente a Josué y le está diciendo a él, levántate y ve, levántate y anda. Ya no le está diciendo por medio de Moisés. Aquí podemos notar que muchas veces Dios nos va a hablar por medio de nuestro pastor. Dios nos va a hablar por medio de personas que estén acorde con la palabra de Dios. Pero Dios no le va a decir algo primero a una persona si no te lo dice. Hoy en día vemos personas que profetizan y profetizan y profetizan, pero el profeta de hoy en día es la persona que te está confirmando lo que Dios ya te dijo. El profeta en el Antiguo Testamento era la persona que dirigía al pueblo por medio de las profecías. Dios le hablaba y él lo decía. Hoy en día los profetas son las personas que te confirman lo que Dios ya te ha dicho. Volviendo al tema, Dios le habló a Josué y le dijo, levántate y anda. Josué había visto las maravillas que Dios había hecho. Había visto cómo Moisés le había creído al Señor y se había abierto el mar rojo. Ahora le tocaba a él. Y el Señor le dijo, levántate, levántate y pasa este Jordán. Es fácil seguir las instrucciones cuando tú no estás a la cabeza. Es fácil seguirla, pero cuando tú estás a la cabeza, ahí es donde es probada nuestra fe. Es fácil creer y es fácil estar en un ambiente donde todo el mundo está creyendo y tú creer. La decisión es creerle a Dios cuando nadie está creyendo. Cuando estamos en la iglesia es muy fácil creer, es muy fácil poder adorar, poder hacer todo lo bueno, todo lo agradable y todo lo perfecto. La decisión es cuando salimos de la iglesia y nos encontramos con personas que hacen totalmente lo opuesto a lo que ya tú has sido enseñado a hacer todo lo bueno, todo lo agradable, todo lo perfecto. ¿Cómo nos comportamos ahí? ¿Qué tipo de creencias tenemos en ese momento? ¿Cómo actuamos? Es por eso que ahí dice la palabra que no solamente seamos oidores, sino hacedores de la palabra. Es ahí donde la palabra nos dice que tú y yo debemos ser luz, que debemos llevar luz a las demás personas. No acomodarnos a ellos, sino mostrarles la palabra de Dios, mostrarles la palabra que es viva, que es eficaz, que es más cortante que una espada de dos filos. Mostrarle la palabra de verdad. Y Dios nos va a ir dando la sabiduría para poder hablar correctamente su palabra, para poder hablar correctamente en el momento adecuado a las personas de la manera correcta para que les pueda llegar a ellos. Hay personas que necesitan que se les hable de una manera fuerte. Hay personas que necesitan que se les hable de una manera más delicada, pero solo Dios nos va a ir dando esa dirección. Por eso tenemos que ser guiados a cada momento. No podemos quedarnos en las formas, porque si nos quedamos en las formas, podemos hablarle a todo el mundo de una manera fuerte. Y déjanos en los comentarios si tú has visto esto, que hay personas que están predicando la palabra de Dios, pero uno dice que no lo digan así, por favor, porque todo el mundo se le aleja. Son personas que llegan a un parque y le empiezan a decir a otra persona que son unos pecadores, que son unos fornicadores, que hacen esto, que hacen lo otro. Y pareciera que los estuvieran criticando. Están llevando la palabra de Dios de una manera muy fuerte, muy tosca en ese momento. A algunas personas les va a llegar, a otras no. Pero tú y yo debemos aprender a llevar la palabra de Dios, porque si no nos podemos ir hacia el otro lado. ¿Y cuál es el otro lado? Hablar la palabra de Dios, y podemos hablar muchas palabras bonitas y en realidad no hablamos mucho de la palabra de Dios. Hablamos mucho de motivación, de crecimiento personal. Eso está bien si lo miramos desde el punto de vista cristiano y cómo nosotros podemos crecer en Cristo, cómo podemos estar todos los días motivados a la acción, o sea, cómo todos los días podemos entender más la palabra de Dios y que sea Cristo en nosotros guiándonos y enseñándonos a estar siempre dispuestos para deleitarnos en Él. Como dice la palabra, que nos deleitemos en el Señor, que nos deleitemos en Él. Dios le estaba dando a Josué un nuevo encargo, le estaba dando un nuevo puesto. Era el líder, el que tenía que dirigir a los israelitas, el que tenía que dirigir a todo el pueblo. Algunos israelitas habían visto cómo se abría el mar rojo para que ellos pudieran pasar, otros no, porque nacieron dentro del desierto. Ahora, al ver el Jordán, enfrentarse con el Jordán, tenían un nuevo líder, ya no el líder que había abierto el mar rojo escuchando la voz de Dios, sino ahora un nuevo líder. A todos también les correspondía creer en ese nuevo líder. No era fácil esa decisión de reemplazar a Moisés, así como muchas veces no es fácil cuando salimos de la iglesia y tomar esa posición de Josué y decir, yo me voy a esforzar y voy a ser valiente por llevar la palabra de Dios, yo me voy a esforzar y voy a ser valiente porque en mi casa, en mi familia,
se cumpla y se haga la palabra de Dios. Es fácil cuando estamos en la iglesia, pero cuando salimos de la iglesia, de la congregación, el Señor también nos está diciendo, esfuérzate y sé valiente para que mi palabra se haga en tu casa. Por eso Josué dijo, mi casa y yo serviremos al Señor. Si tú has decidido servir al Señor y toda tu casa también servir, debemos esforzarnos y ser valientes en cumplir todos los mandamientos. Josué tenía un nuevo puesto, era el líder, pero el Señor le dijo, Josué, revisa que nunca se aparte ni de día ni de noche este libro, la ley, que nunca se aparte la palabra de Dios de tu boca. Ahora ya tú eres la persona que va a estar dirigiendo, va a estar dando las órdenes, va a estar diciendo cómo vamos a hacer. Ahora nunca se debe apartar este libro. Esto nos enseña que nunca en lo que nosotros hagamos debemos apartarnos de la palabra de Dios en un empleo, en una empresa, donde nosotros nos estemos desarrollando laboralmente o donde estemos estudiando. Nunca se debe apartar la Biblia, la palabra de Dios de nuestra boca. Josué tenía ahora muchas ocupaciones, pero el Señor le dijo, medita en mi libro, medita en mi ley de día y de noche. En Primera de Tesalonicenses 5:17, la palabra nos dice, orad sin cesar. O sea, que todos los días meditemos, de día y de noche meditemos la palabra de Dios, de día y de noche estemos meditando en la palabra de Dios, de día y de noche estemos pensando en la palabra de Dios. Tenemos que hacer otras actividades, pero que estemos acorde con la palabra de Dios. El Señor le dijo a Josué, en Josué 1:7, dice de esta manera en Reina Valera, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Esto implica algo. El encargo que Dios le da a Josué es que siempre haga todo conforme a la palabra de Dios. En eso le está diciendo que se esfuerce y que sea valiente. Le está diciendo que no permita que se aparte de su boca. En eso hay que forzarnos y ser valientes. ¿Qué tan parecido es tu vida y mi vida a lo que Dios le dijo a Josué que hiciera? Dios nos está diciendo a ti y a mí que nos esforcemos y que seamos valientes. ¿En qué? En meditar, en hacer, en cumplir, en conocer la palabra de Dios todos los días. Y todos los días vamos a ser prosperados en lo que hagamos. ¿Qué significa eso? El significado de prosperar en este versículo no es solamente dinero, es que prosperemos en todas las áreas, que seamos sabios, que seamos entendidos. Y siendo sabios y entendidos, pues sí, vamos a prosperar económicamente, pero va a ser una prosperidad integral. Vamos a tener éxito y ese éxito es que podamos estar en paz. La palabra en Juan 16:33 nos dice que estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Paz significa en esa prosperidad, porque podamos tener prosperidad en Él, que podamos estar tranquilos en Él. Qué interesante poder conocer el verdadero significado que tiene las palabras en griego y en hebreo, para que podamos conocer mejor y más la palabra de Dios y sea más revelada. Dice paz, para que sean prósperos, para que sean sabios. Si nosotros meditamos todos los días y a cada momento en la palabra de Dios, vamos a ser sabios, vamos a ser prósperos, vamos a ser más entendidos en los tiempos. Algo que me encantó de Josué en el capítulo 1, en el versículo 9, es que Dios le dice a Josué esto: mire que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Este versículo nos está diciendo que donde quiera que vayamos, que estemos haciendo la palabra de Dios, Él va a ir con nosotros. Y si va con nosotros, vamos a ser prosperados, vamos a tener paz, vamos a ser sabios, y lo que tenemos que hacer es esforzarnos y ser valientes en la palabra de Dios, en su palabra, en creerles a Él. En este mundo podemos tener muchas aflicciones, podemos tener problemas, podemos tener situaciones, pero si Dios va con nosotros, nada nos va a poder parar. Si nosotros nos esforzamos y somos valientes, vamos a poder hacer la palabra de Dios todos los días en nuestra vida. Y por ende vamos a ser prosperados, vamos a tener paz y vamos a ser unas personas conforme al corazón de Dios. Por eso en Josué 1:1 dice, mi siervo Moisés. Jehová, Dios está llamando mi siervo Moisés. Esto quiere decir que Moisés acató, esto quiere decir que Moisés estuvo haciendo lo que Dios le estaba diciendo que hiciera. Tuvo unos momentos donde se desvió y por eso no pudo entrar a la tierra prometida. Pero Dios está reconociendo que Moisés es su siervo, que hizo conforme a él. Tú y yo debemos esforzarnos todos los días por hacer y conocer más de la palabra de Dios. El reto de hoy es que tú y yo nos esforzamos y seamos valientes en la palabra de Dios. Y el reto de mañana es que nos esforzamos y seamos valientes en la palabra de Dios. Que todos los días podamos ser esforzados y ser valientes en la palabra de Dios. Que hoy podamos derrotar esas murallas en nuestro interior. Que hoy podamos vencer todos esos miedos, todas esas dudas, toda la incredulidad.
hoy las podamos vencer. ¿Cómo? Esforzándonos y siendo valientes. Te pido que me acompañes a orar. Gracias te doy hoy, Señor. Te pido, Jesús, que tu palabra sea hoy más revelada en mi vida para yo así poder entenderla, Señor. Y que tu palabra siempre esté en mi boca, que tu palabra siempre esté saliendo de mi boca, Señor. Que todo lo que yo hable se acorde con tu palabra. Jesús, yo quiero actuar conforme a tu palabra. Tú dices en tu palabra que yo tengo tu mentalidad, que tengo tu carácter. Ayúdame a renovarme todos los días más con tu palabra para así hacer conforme a tu voluntad, para poder ser encontrado justo delante de ti, Señor. Cada día mi esfuerzo es en poder, Jesús, aprender más de ti, en poder meditar en ti, porque tú, Señor, tú me guiarás a hacer todas las cosas conforme a tu voluntad, que son buenas, que son agradables y que son perfectas. Y si yo me esfuerzo en conocer más de ti, ese día, Señor, en la actividad que yo tenga que hacer, ya sea en mi trabajo, ya sea en mi empresa, ya sea en el colegio, ya sea en la universidad, ya sea en el lugar donde yo esté, Señor, va a salir, Señor, de la mejor manera. Y puedo, Señor, puedo tener alguna aflicción, puedo tener algún problema, pero sé que si voy contigo, todo va a estar bien. Sé que si voy contigo, todo va a estar bien. Tú dices en tu palabra en Romanos 8:28 que los que te amamos a ti, todas las cosas nos ayudan para bien. Todas las cosas nos sirven para poder aprender y hacer mejor, Señor, tu palabra. Y así poder estar en paz, poder ser prosperados, Jesús, poder ser sabios por medio de ti, entendidos en los tiempos y poder ser más y más entendidos en estos últimos tiempos que estamos viviendo. Amén y amén. Suscríbete, dale like, activa la campanita, déjanos tus comentarios y acá te dejamos otros videos relacionados.